pero no nos queda más remedio, por cuestión de tiempo, de pasar ya a la última mesa, que va a ser una mesa para dos aspectos bastante diferenciados, la dislipemia por un lado y los Big Data por otro. Así es que, sin más, damos paso ya a Aleix Casas para la primera introducción, para recordar qué es la dislipemia en la diabetes y qué cosas nuevas hay en este momento, si es que hay algo nuevo, que parece que sí. Aleix Casas ya le conocéis todos muy bien y no hace falta ninguna presentación más. Aleix, cuando quieras. Gracias, Alberto. Bueno, en primer lugar, felicitaros por este 33 reunión, la edad de Cristo ya, y bueno, y gracias por la invitación. Y ya sin más, bueno, voy a hablar un poco de qué hay de nuevo en la dislipemia en la enfermedad renal diabética. Estos son mi declaración de conflicto de intereses. Y el primer punto es que las guías de prevención cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología ya han hecho un cambio en el 2021 en el paradigma. Y el cambio es que ya han dejado de estratificar el riesgo cardiovascular de los pacientes en función del estadio de función renal, sino que incluyen también la albuminuria. Y así, por ejemplo, podemos ver cómo en los pacientes diabéticos el hecho de tener un estadio 3B, un estadio 3A y microalbuminuria, o directamente tener albuminuria, pone a estos pacientes en riesgo cardiovascular muy alto. Y eso implica un control lipídico mucho más estricto. Alto riesgo, reducción del colesterol LDL por encima del 50% y un target de LDL del 70 miligramos por decilitro, y en el muy alto riesgo cardiovascular llegar incluso a 55 miligramos por decilitro. Otro aspecto importante es la dislipemia de la diabetes y la dislipemia de la enfermedad renal crónica, que son bastante parecidas. En situación normal, el LDL colesterol, las moléculas de LDL colesterol representan el 90% de las lipoproteínas que contienen ApoB. Pero hay una serie de lipoproteínas proteogénicas, básicamente lipoproteína A o incluso los remanentes de kilomicrones que contienen sobre todo partículas ricas en triglicéridos o las IDL, las VDL, que también son aterogénicas. Y hasta ahora existía una buena correlación entre LDL colesterol y el ApoB. ¿Qué ocurre en la diabetes, en la enfermedad renal crónica, en el síndrome metabólico? Que esta correlación no es tan buena y probablemente mejores predictores de riesgo cardiovascular residual son el colesterol no HDL, que incluye todas las partículas que contienen ApoB, o la medición de ApoB. Y de hecho, en estos momentos se está planteando no solamente ir al LDL colesterol, que ha sido el target clásico, sino incluir el colesterol no HDL e incluso plantear tratamientos antilipoproteína. En el Cholesterol Treatment Trialist Collaboration se parecía intuir que existía una disminución del beneficio cardiovascular de las estatinas a medida que disminuía el filtrado glomerular. Y eso, en parte, los autores lo explicaban porque el número de muertes cardíacas atribuibles a enfermedad coronaria se reducía en la enfermedad renal crónica cuanto más avanzada, probablemente porque había más insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay un aspecto que quiero remarcar, que lo que ocurre es que si miramos la reducción de riesgo absoluto, esta reducción de riesgo absoluto se mantiene a todos los estadios de enfermedad renal crónica, con la excepción de diálisis. Lo que ocurre es que nos va aumentando el riesgo residual. ¿Y por qué nos aumenta el riesgo residual? Bueno, probablemente porque existe una inflamación de la pared vascular. ¿A qué me estoy refiriendo? En estudios que se utilizan PET-scan, podemos ver que en los pacientes con enfermedad renal crónica, no son pacientes diabéticos, sino solamente con enfermedad renal crónica, la captación de flúor de oxiglucosa como marcador de inflamación de la pared vascular está aumentada. Además, los monocitos de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen más receptores de quimioquinas y mayor capacidad de transmigración hacia el endotelio, por lo tanto, serían más aterogénicos. Los mismos autores tratan estos pacientes con atorvastatina 40 miligramos durante 3 meses y mira qué pasa con esta inflamación y qué pasa con estos monocitos. A pesar de que, por supuesto, se reduce dramáticamente el LDL de colesterol, vemos que sigue existiendo esta inflamación y que no mejora. Por lo tanto, existe un marcador inflamatorio que es independiente de los lípidos. En cuanto a nuevos tratamientos, bueno, tenemos el ácido bempedoico, es un
es un inhibidor de la ATP citratoliasa, que es una enzima que está por encima de la HMG coenzima A reductasa, que es el target de las estatinas, y la ventaja de este fármaco es que, en principio, la ATP citratoliasa solo está en el hígado y no está, por ejemplo, en el músculo, y, por tanto, su inhibición no afectaría a la musculatura y, por lo tanto, a los síntomas musculares que tienen estos fármacos. Pues bueno, aquí podemos ver cómo a la derecha hay una disminución de los niveles, claramente de alrededor del 21% de LDL de colesterol comparado con placebo. Hay una reducción de la proteína C reactiva, y en este estudio, en casi 14.000 pacientes con eventos cardiovasculares o alto riesgo cardiovascular intolerantes a las estatinas, podemos ver cómo el tratamiento con ácido bempedoico es capaz de reducir el evento compuesto, el MACE, de 4 puntos, incluyendo revascularización coronaria, el MACE de 3 puntos, el infarto de miocardio y la revascularización coronaria, aunque no hay beneficio significativo ni sobre ictus, ni sobre mortalidad total, ni sobre mortalidad cardiovascular. Otro aspecto interesante es que cuando analizamos por subgrupos, el beneficio aparece tanto en los pacientes con enfermedad renal crónica como en los pacientes diabéticos. En la parte negativa, este estudio no incluyó pacientes con filtrados por debajo de 30, y luego, además, el tratamiento con ácido bempedoico se asoció con un aumento de efectos renales, o sea, de eventos renales. También se asoció con un aumento de hiperuricemia, de gota y también de colelitiasis. En este estudio también podemos ver, este es un metaanálisis con ácido bempedoico, de otros estudios más pequeños, cómo realmente hay una reducción de eventos cardiovasculares. Y otro aspecto interesante, que lo diferenciaría a lo mejor de las estatinas, menor riesgo de desarrollar diabetes porque tiene un efecto activador de la AMP quinasa. En cuanto a inhibidores de PSK9, tenemos recientemente publicado la extensión del estudio Fourier, en el cual un subgrupo de pacientes que finalizaron el estudio Fourier fueron seguidos con el tratamiento. Aquellos que al inicio estaban en placebo pasaron al tratamiento activo, y vemos cómo realmente se consiguen unos niveles de LDL colesterol de alrededor de 30 miligramos por decilitro. Podemos ver cómo el beneficio en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares sigue persistiendo en aquellos que desde el inicio estaban con inhibidores de PSK9, demostrando que no solamente la intensidad, sino la precocidad del tratamiento es beneficiosa. Y otro aspecto importante que nos ha demostrado este estudio es que no hay un incremento de efectos adversos que nos preocupaban. No hay un incremento de efectos musculares, no hay un incremento del riesgo de desarrollar diabetes, no hay un incremento de ictus hemorrágico y, sobre todo, de enfermedad neurodegenerativa, que era uno de los aspectos que parecían preocupar. Otra manera de inhibir PCSK9 es inhibir su formación. Inclisiran es un RNA inhibidor de la producción hepática de PCSK9 y es capaz de reducir los niveles de los niveles de LDL de colesterol alrededor del 50%. ¿Cuál es la ventaja de estos fármacos? Pues que son capaces se administran cada 6 meses, es decir, con una inyección cada 6 meses somos capaces de mantener estos niveles de LDL de colesterol, a diferencia de lo que pasa con los anticuerpos monoclonales anti-PCSK9. Pues bueno, en este estudio también se ve en un análisis combinado del Orión 9, 10 y 11, Orión 9, pacientes con hipercolesterolemia familiar, Orión 10, pacientes con enfermedad cardiovascular, y el 11 en pacientes de alto riesgo cardiovascular, vemos que hay una reducción del riesgo de MACE y una tendencia a reducción también del riesgo de infarto de miocardio y de ictus, aunque no es significativo. Estamos esperando los datos del Orión 4, que es el gran estudio de seguridad cardiovascular, que es el que nos dirá los beneficios. Otro problema de estos fármacos es que no se han probado en filtrados por debajo de 30. ¿Y qué pasa con los triglicéridos? Se ha dicho que los triglicéridos se asocian a alto riesgo cardiovascular y aumentan el riesgo cardiovascular, y eso es evidente. Tenemos evidencia del beneficio de la reducción del riesgo cardiovascular, reduciendo los triglicéridos. Bueno, tenemos el estudio con pemafibrato, que es un modulador selectivo del PPAR-alfa, mucho más selectivo que los fibratos clásicos, y aquí se incluyeron 10.500 pacientes diabéticos, el 67% con enfermedad cardiovascular, y se siguieron durante un periodo de 3.4 años. Podemos ver que, a pesar de que pemafibrato redujo alrededor
de un 26% los niveles de triglicéridos, redujo también los remanentes de kilomicrones, redujo también ApoC3, pues a pesar de todo no se observó un beneficio. Y además, otro aspecto negativo es que aumentó los niveles de LDL colesterol. Desde el punto de vista de qué pacientes se trataron, también excluyó pacientes con filtrados glomerulares por debajo de 30. Por lo tanto, volvemos otra vez a tener problemas. Además, se asoció con un aumento de riesgo de eventos renales y de eventos trombóticos, aunque parecía que podía tener un efecto protector a nivel hepático y había menos pacientes que desarrollaban esteatosis hepática. En cuanto a los ácidos grasos omega 3, pues bueno, tenemos el estudio REDUCE-IT. El estudio REDUCE-IT ya es un estudio ya publicado hace unos cuantos años, en 2019, en el cual en pacientes con enfermedad cardiovascular o diabetes de alto riesgo cardiovascular, la utilización de dosis altas de icosapent etil fueron capaces de reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Y además, en este análisis post-hoc, en este análisis post-hoc reciente se ve cómo este beneficio es también significativo, incluso algo mayor, en los pacientes con enfermedad renal crónica. Ese estudio se ha criticado en parte porque se ha dicho es un buen fármaco o es un mal placebo, porque utilizaron como placebo aceite mineral que era capaz de aumentar parámetros lipídicos y parámetros inflamatorios. Pero parece ser que las evidencias apuntan en este sentido. Y en este sentido, en este metaanálisis de todos los estudios que se han hecho con con ácidos grasos omega 3, podemos ver cómo realmente se reduce la mortalidad cardiovascular y el infarto de miocardio, fatal o no fatal, y esto parece más marcado cuando se utilizan EPA más que cuando se utiliza la combinación con ácido docosahexanoico. Por lo tanto, parece ser que el EPA más que la combinación tendría un efecto beneficioso. Una de las críticas que se ha hecho a este metaanálisis es que incluía también fibratos, omega 3 de la época preestatinas. Y dices, bueno, a lo mejor en la época postestatinas a lo mejor este beneficio no está tan marcado, sobre todo porque hay varios estudios que se han hecho, el STRENGTH, el VITAL o el ACCORD, que no han demostrado beneficio de los ácidos grasos omega 3. Y ya por fin, la lipoproteína A, que es una lipoproteína altamente aterogénica y además se asocia con un aumento de riesgo de calcificación de la válvula aórtica, especialmente importante en nuestros pacientes que tienen tendencia a calcificar los vasos y las válvulas. Los niveles de lipoproteína están genéticamente determinados, aumentan a medida que disminuye la función renal y también en las nefropatías proteinúricas, y en pacientes con LDL bajos, algunos de nuestros pacientes renales tienen LDL bajos, puede ser un porcentaje importante de la LPA, puede ser un porcentaje importante de la LDL. Y además se asocia, como en la población general, con un aumento de riesgo de eventos cardiovasculares. Bueno, las guías del manejo de las dislipemias de la Sociedad Europea de Cardiología nos dicen que tendríamos que medir el LPA al menos una vez en la vida en estos pacientes para estratificar mejor su riesgo cardiovascular. Y ya tenemos fármacos que son capaces de reducir el LPA. Concretamente tenemos pelacarsen, que es un oligonucleótido antisentido que inhibe la producción de RNA a nivel hepático, y podemos ver cómo este fármaco es capaz de reducir el LDL, pero básicamente a expensas de reducir el LPA. Si esto se traduce en un beneficio cardiovascular en los pacientes que tienen LPA elevada, lo tendrán que demostrar estudios futuros. Y otro aspecto importante, el riesgo residual. Este es un análisis post-hoc de 3 estudios recientes en el cual analizan la importancia que tiene la inflamación, proteína C reactiva por encima de 2 miligramos por decilitro o no, por debajo, y LDL colesterol por encima o por debajo de 70 después de un tratamiento intensivo. Pues si nos fijamos a la izquierda, vemos como las columnas de color lili, bueno, así como naranjito esto, vemos como la proteína C reactiva, los cuartiles de proteína C reactiva aumentan de forma dramática el riesgo de MACE, el riesgo de enfermedad cardiovascular y el riesgo de mortalidad total, mientras que los cuartiles de LDL colesterol prácticamente se modifican muy poco.
Y cuando analizamos la combinación LDL por encima y por debajo de 70, proteína C reactiva por encima o por debajo de 2 miligramos por decilitro en esta combinación de 4, vemos que siempre los niveles de proteína C reactiva por encima de 2 miligramos por decilitro son los que más se asocian con este riesgo residual. Y eso iría un poco a favor de lo que estábamos hablando, de este fenómeno inflamatorio residual que queda, que es independientemente del perfil lipídico. Por tanto, como conclusiones, la reducción del LDL de colesterol se ha asociado con una disminución de eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal diabética no en diálisis, independientemente del tipo de tratamiento, estatinas de ezetimibe, ácido bempedoico, inhibidores de PCSK9 o su combinación, y tendríamos que pasar del concepto de estatinas de alta intensidad a tratamiento hipolipemiante de alta intensidad. ¿Qué nos está diciendo el Fourier-Olé? Pues que cuanto más bajo y más precozmente la reducción del LDL, mejor para proteger cardiovascularmente a nuestros pacientes. ¿El beneficio de la reducción de los triglicéridos en esta población? Bueno, en fibratos no lo parece en la era estatinas. Omega 3, posible beneficio. Tenemos beneficios en pacientes en la era postestatinas, queda más dudoso, y la EPA, los EPA son probablemente son mejor, los que más lo han demostrado. Y tratamientos futuros con otras dianas, como la lipoproteína o otras lipoproteínas, pueden ayudar a reducir el elevado riesgo residual en esta población. Y otros objetivos que nos podemos plantear en el futuro son tratamientos antiinflamatorios, como ya ha demostrado el estudio CANTOS, o como podría demostrar el estudio CEUS con ciltibekimab, una antiinterleuquina 6, que podrían reducir ese riesgo residual asociado a la inflamación. Muchas gracias. Nada más una pregunta para el doctor Aleix Casas, porque ahora sí que nos hemos pasado de tiempo. Por ahí. Tenemos, por favor, primera fila. Una o dos, no pasa nada, Alberto. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Adriana Puente, soy nefróloga del Hospital de Fuenlabrada, y era sobre todo porque como la LPA aumenta a medida que empeora la enfermedad renal crónica, ¿en qué momento entonces deberíamos de medir esa LPA en los pacientes renales? Porque es todo un reto decir, bueno, la mido en un estadio 3, en 1-2, sé que va a subir, y luego de eso de medirla una sola vez en la vida en nuestros pacientes yo creo que no aplica. Entonces, bueno, era un poco para ver si podríamos dar un poco de luz. Bueno, evidentemente no hay nada en enfermedad renal, como has comentado muy bien, aumenta con la enfermedad renal. Yo creo que con que nos lo midiéramos en todos nuestros pacientes nos podríamos dar un canto en los dientes, porque de lo que se trata precisamente es de que lo midamos, que sepamos cuánto está y que esto nos incrementa el riesgo cardiovascular en esta población. ¿Cuánta gente miráis LPA en nuestra población? Doctor Morillas, por aquí. Pregunta. El motivo de medir solo una vez en la vida es porque actualmente Pelacarsen se admite ser en el 2027. Entonces, por lo menos en la Comunidad Valenciana solo lo permiten en hospitales públicos una vez. Ya sé que eres de muy alto riesgo. La verdad que en los pacientes renales con un filtrado por debajo de 30 son ya de muy alto riesgo, pero viene bien para etiquetar a la familia. Si tiene una lipoproteína A mayor de 180, es que hay que buscar a la familia. Es como una hipercolesterolemia familiar heterocigota. Esa es la gran ventaja. No por el paciente, que muchos de los vuestros son ya de muy alto riesgo, pero puedes hacer un árbol genealógico. Y una vez en la vida porque buscas el objetivo del LDL según el riesgo que te salga. Bien, no nos queda más remedio que cortar la discusión. Seguro que daría para mucho más, pero ya ahora sí que no tenemos más tiempo. Así que nos vamos a la última presentación de la mañana y de la reunión. Big Data en nefrología. ¿Podemos predecir la evolución de la enfermedad renal? Laia Sans es nefróloga y trabaja en el Hospital del Mar, en Barcelona, y es además la actual presidenta de la Societat Catalana de Nefrología. Laia acaba de publicar, como todos habéis podido ver, un interesante trabajo en la revista Nefrología, del cual supongo que ahora nos va a dar buena cuenta. Laia, cuando quieras. Gracias a los coordinadores del Grupo de Trabajo Gentía por haberme invitado, gracias a los resistentes que seguís aquí a estas horas. Y la verdad es que este título ambicioso que me presentó José Luis en su momento, pensé, pero ¿qué hago yo hablando en el grupo de enfermedad renal diabética cuando no me dedico específicamente a esto?
Y hablando de Big Data, ¿no? Efectivamente, rápidamente me di cuenta que esto tenía que ver con la publicación de este trabajo, en el que quisimos presentar nuestra primera experiencia en el uso de la folksonomía como herramienta de NLP, de Natural Language Processing, para analizar datos. La primera vez que me hablaron de esto y me lo presentaron, yo no conocía mucho de la inteligencia artificial, así que revisar qué significaba Big Data, que al final es un gran volumen de datos que nos hace complejo su análisis porque se producen de manera muy rápida y son muy variables. El análisis manual es complicado y la inteligencia artificial, que no es nada más que la combinación de algoritmos que se plantean con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que tenemos los humanos. Para mí son dos conceptos que fueron fundamentales para entender qué es lo que iba a hacer, ¿no? He percibido los celos que nos despiertan los cardiólogos en vuestro ámbito, ¿no? Y también despiertan celos los cardiólogos, los oncólogos y los neurólogos en el ámbito del Big Data y de la inteligencia artificial, porque nos llevan cierta ventaja, publican más que en el ámbito de la nefrología, pero sí que es cierto que si hacemos búsquedas en PubMed de Big Data y nefrología, inteligencia artificial y nefrología, pues como podéis ver, efectivamente, ¿no? Pues parece que cada vez vamos publicando más en nuestro campo. ¿Qué datos podemos analizar o qué tipo de datos son nuestro objetivo de análisis? Hay muchos datos que utilizamos cada día que son datos estructurados, como los datos que obtenemos de analíticas, los datos que obtenemos de estudios genéticos, por ejemplo, pero todos entenderemos que gran parte de la información que manejamos son datos no estructurados. Hay mucha información que contienen pues, los informes de alta, nuestros cursos clínicos, en el ámbito de la radiología, los informes que hacen los radiólogos de cualquiera de las exploraciones que hacemos, que son datos no estructurados, que escribimos como queremos y somos increíblemente originales a la hora de escribir. Y intentar extraer información de estos datos es lo que pretende el Natural Language Processing. Cuando hablamos, el objetivo sería transformar estos datos no estructurados a través de estas herramientas en datos estructurados y que luego el Machine Learning fuera capaz de sacar información de todo esto. Al final de lo que estoy hablando es de esto, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a tener bases de datos a este estilo, ¿no? La edad del paciente, identificarlo, pues la analítica, lo que fuera. Pero, ¿cómo hacemos para sacar datos y estructurarlos a partir de textos que tenemos en texto libre, al final? Pues las herramientas de Natural Language Processing lo que pretenden es, pues si yo te digo que me busques en todos estos textos de miles de pacientes la palabra stroke, al final lo que quiero es que me termines clasificando en una columna, si aparece stroke en un curso clínico, en un informe de alta, le pones un yes, y si no, pues le dices que no, ¿vale? La mayor parte de estas herramientas lo que utilizan es un trabajo o un análisis que le llamamos top-down. La mayor parte de ellas requieren de una ontología o entidad maestra que nosotros debemos previamente decidir. Es decir, yo necesito decirle a ese aparato, quiero que me identifiques la palabra, la que sea, stroke en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Que uno escribe stroke, el otro escribe AVC, el otro escribe en otro idioma distinto o nos comemos una letra y ya la palabra no es exactamente la misma y esto nos lleva a perder muchísima información. Es por eso que aparece la folksonomía. Folksonomía viene de las palabras folk y taxonomía. Folk es pueblo en alemán y taxonomía se refiere a clasificar, a ordenar. Así que folksonomía podríamos decir que es algo así como la clasificación o la ordenación que surge del pueblo. ¿Qué es lo que hace la folksonomía? La folksonomía hace a la inversa, no necesita de una entidad maestra, no necesita de una ontología previa para descubrir qué es lo que hay en esos informes escritos en lenguaje natural. Tú no debes previamente decidir qué es lo que vas buscando. Y esto lo que te permite es descubrir nuevas etiquetas, descubrir nuevas palabras que no habían llamado la atención, que a ti no te habían llamado la atención, pero que resulta que se repiten miles de veces en un determinado grupo de pacientes y quizás allí tenemos una pista de qué es lo que puede estar pasando. Y te permite además analizar los datos en tiempo real. No tienes que volver a empezar con una nueva palabra y buscar toda esa palabra en los millones de documentos que te has puesto a analizar. Y esto lo conocemos como el sistema bottom-up.
Esto es lo que hicimos en este trabajo que publicamos hace unos meses, y lo hicimos a partir de 3 preguntas. 3 preguntas que eran súper básicas y que no aportaban absolutamente nada a nuestro conocimiento como nefrólogos, pero queríamos testar esa herramienta, ¿no? Una de ellas iba relacionada con cómo tratamos a nuestros pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica. Nada nuevo, y es un poco vergonzoso, ¿no?, que yo venga aquí a hablar de esto. Lo que hicimos fue recuperar los informes de alta del Servicio de Nefrología del Hospital del Mar de 2016 a 2018. Eso eran 1.600 informes que se recuperaron en PDF, se escanearon, se almacenaron en la nube después de anonimizarlos. Pasaron por un proceso de normalización y lematización, que al final es buscar la raíz de las palabras. Se aplicaron una serie de algoritmos para finalmente poder folksonomizar, buscar estas etiquetas que surgían espontáneamente de los informes o que bien a nosotros nos interesaban por algún aspecto en concreto, para al final poder comparar. Todo este proceso es muy bonito cuando esto funciona, ¿no? Y le das a una tecla y de golpe de 1.600 informes te saca los 400 con una determinada palabra, pero el trabajo que hay detrás de todo esto es un trabajo de horas y horas, preparar los informes para que esto pueda funcionar, ¿no? Y nuestro principal escollo fue todo el trabajo de data quality y detección de problemas, que aparte de los informáticos detrás de todo esto necesitan de un nefrólogo, en este caso, de un médico que sepa que lo que estamos buscando tiene algún sentido o no tiene ninguno. Y solamente para poner algún ejemplo, ¿no?, como para nosotros es importante conocer el grado de enfermedad renal crónica de estos pacientes. Yo inicialmente dije, vale, quiero que dime de estas 1.600 altas cómo están clasificados los pacientes, ¿no? ¿Cuántos de enfermedad renal crónica estadio 1, 2, 3, 4, 5 o fracaso renal agudo? Pues ahí empezamos a descubrir de nuestra creatividad e ingeniosidad a la hora de escribir en los informes de alta. Nosotros tenemos también el escollo de que algunos escriben en catalán, otros escriben en castellano. Luego hay informes que son medio en catalán, medio en castellano, porque aprovechas los anteriores y ya no traduces absolutamente nada. Y resulta que si yo decía, bueno, pues algo tan básico como enfermedad renal crónica en el apartado diagnóstico, pues sorpresa, solamente 700 y pico informes de los 1.600 analizados podían detectar el grado de enfermedad renal crónica de nuestros pacientes. Bien, la primera es que esto nos permite un control de calidad de lo mal que hacemos los informes de alta, ¿no? Y a partir de aquí tuvimos que ingeniarnos algoritmos para intentar clasificar a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. El segundo fue, vale, pues vamos a buscar los términos FG o FGE y que detrás tengan un número que nos permita clasificar, será el filtrado glomerular, que nos permita clasificar a nuestros pacientes en alguna de las categorías de enfermedad renal crónica. Vale, esto nos permitió ya clasificar casi a 1.200 pacientes, pero no eran todos, quedaban 500 por clasificar. Así que lo que hicimos es meter la fórmula de CKD-EPI dentro del software de NLP y pedirle que en base a si era un hombre o una mujer, el valor de creatinina que constaba en la enfermedad actual, que esto podía ser que en el contexto de una agudización de la enfermedad renal no cuadrara del todo con el grado de enfermedad renal crónica que tenía este paciente, pues nos permitirá clasificarlo. Y así podríamos seguir con métodos de FG, los que fueran, hasta encontrar el grado de enfermedad renal crónica en nuestros pacientes. Finalmente, con todo lo que hicimos, cierto es que 120 documentos nos quedaron sin poder clasificar. Luego, la diabetes. Vale, pues diabético. Yo busco diabetes en diagnóstico y me tendrán que salir todos. 461. Y nos pareció que eran pocos pacientes diabéticos de 1.600 informes que se analizaron. Así que nuestra siguiente idea fue asumir que todos esos pacientes que tomaran insulina, que no está puesto, o un hipoglicemiante oral y que estuviera contemplado en el apartado del informe medicación habitual, debían ser diabéticos. Ahora esto ya quizás no nos funcionaría, ¿no?, con los ISGLT2, pero en ese momento nos sirvió. Y para hacer eso lo que hicimos fue cargar la clasificación ATC de medicación de la Agencia Española del Medicamento, que lo que te hace es clasificar a los fármacos por patología que se utiliza y tipo de fármaco, ¿no? Pues antihipertensivos, y están todos, los betabloqueantes, calciantagonistas, inhibidores del sistema renina-angiotensina, y entonces tú al buscador le decías, seleccióname a todos los pacientes que llevan un fármaco de la familia C09CA, y ahí te aparecían todos los pacientes que tomaban un ARA2 como medicación. Lo mismo hicimos con los fármacos hipoglicemiantes. Y ahí también descubrimos otra vez lo muy ingeniosos que somos. Tratamiento al alta.
pues yo asumo que tratamiento al alta será todos los fármacos que un paciente toma. Pues no, porque hacemos cosas como stop, cambiar, mantener, añadir, no llego a verlo, nueva medicación, continuar su medicación habitual. Y claro, si tú al programa le dices, búscame todos los pacientes que toman enalapril y tú le has puesto un stop delante, pues malo, porque es un falso positivo, es un paciente que no está tomando enalapril y el sistema te lo clasifica como que sí que está tomando enalapril. Después de este trabajo os enseñaré 2 diapositivas de lo que seguimos haciendo detrás de esta primera experiencia y trabajamos con este sistema en plena pandemia, ¿no? de COVID. Y allí descubrimos que poníamos en muchos informes no COVID, test COVID negativo, ¿no? Y esto nos hacía aparecer muchos más diagnósticos de COVID de los que realmente eran. Y decidimos crear este nuevo apartado en el software con el que trabajábamos que te permitía incluir reglas antes y después de la etiqueta que tú buscabas, ¿no? Y te permitía detectar claramente el stop, el modificar, el añadir o lo que fuera y clasificar bien a los pacientes en función de la medicación que llevaran. Este sistema nos permitía también, y esto es muy importante, asignar sinónimos, ¿no? Creativos a tope. Y esto es constante, nuestra creatividad es constante. También con COVID le llamábamos de 1000 maneras, hasta COVID-18. Habían informes de alta en mi hospital que los pacientes tenían COVID-18 y no COVID-19. Y coronavirus, coronavírica, las que queráis, ¿no? Entonces, yo todos estos pacientes debo asumir que tienen un COVID y, por lo tanto, quiero que todas estas etiquetas queden colgadas de la etiqueta COVID. Y lo mismo con agrupar a pacientes. Nos puede interesar buscar a los pacientes con una cardiopatía isquémica solamente, pero quizás yo quiero saber los pacientes que tienen un antecedente a nivel cardiológico y entonces quiero agrupar a los pacientes que tienen trastornos del ritmo, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías y lo que fuera, y todos estos que me queden englobados dentro de un mismo paraguas, dentro de una etiqueta que diga antecedente cardíaco. Y esto lo pudimos trabajar también y poder sacar conclusiones con esto. Así que después de todo este trabajo, que es el duro, aparece la parte fácil de darle al botón y que todo funcione y te saque listados de pacientes de una manera muy, muy rápida y que nos permita responder a preguntas, en este caso muy básicas, repito, y acabamos viendo pues, que casi el 40% de los pacientes que ingresan en el servicio de nefrología eran pacientes diabéticos. Ojo, porque nos quedaba el escollo de que no supimos identificar pacientes diabéticos que solamente estuvieran en tratamiento dietético. Luego nos hicimos la pregunta, ¿no?, de ¿qué hacemos con la metformina en función del filtrado glomerular? Pues bueno, identificamos eso, 6 pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 que todavía llevaban tratamiento con metformina y rápidamente de esos 1.600 informes salieron 5 episodios de acidosis láctica por metformina, 4 de ellos en pacientes que tenían un fracaso renal agudo y 1 en uno de estos pacientes que tomaba metformina y que tenía una enfermedad renal crónica estadio 4. Como os he dicho, y estoy terminando ya, después de todo este trabajo que hicimos a finales de 2019, principios de 2020, llega la pandemia. Y en mi hospital una de las cosas que se hicieron es que un montón de estudiantes de medicina se dedicaron a recoger los datos de los pacientes que ingresaban en el hospital con un diagnóstico de COVID para crear una base de datos en ese momento y saber qué es lo que estábamos haciendo. Y como habíamos trabajado con esta herramienta de folksonomía, en ese momento dije, podemos intentar ver qué es lo que va más rápido, si cargar todos estos informes al software que hace folksonomía o a mano tener a 50 personas rellenando una base de datos que nosotros previamente hemos tenido que diseñar y decidir qué es lo que era importante o no, lo que no nos va a permitir descubrir cosas nuevas porque una vez has creado una base de datos, el trabajo de volver a empezar y buscar una cosa, un parámetro nuevo, pues te roba muchísimo tiempo, ¿no? Hicimos exactamente el mismo procedimiento con 34.000 altas médicas del hospital en el periodo que englobaba de febrero a mediados de mayo del año 2020. Pudimos identificar a los pacientes que ingresaban por COVID. Analizamos 2 periodos dentro de esos 3 primeros meses de la pandemia y pudimos sacar información sobre pues, los éxitos, cuántos presentaban neumonía, cuántos requerían de intubación y otras características de los pacientes, incluso intentar descubrir qué fármacos habíamos utilizado en ese momento para tratar a todos estos pacientes.
Así que espero haberos enseñado que el uso de NLP y en concreto de la folksonomía nos permite entender la práctica clínica y su variabilidad, ofrecer apoyo para la toma de decisiones en tiempo real, determinar la epidemiología de la población y generar hipótesis de investigación clínica, nos permite hacer estudios observacionales, predecir casuísticas clínicas incluso antes de que ocurran, extraer de forma automática todas las variables de los pacientes que estamos atendiendo y podemos filtrar estos criterios de búsqueda, establecer correlaciones que quizás a priori no nos parecían obvias, luego veremos si son razonables o no, y nos permite rápidamente reclutar pacientes con unas determinadas características para ensayos clínicos, por ejemplo. Pero obviamente hay mucho trabajo futuro y muchos puntos de mejora. Hay que mejorar utilizando estas herramientas en la gestión de los falsos positivos y los falsos negativos. Es fundamental, bajo mi punto de vista, que podamos hacer interactuar estas herramientas de NLP con todas las herramientas de Machine Learning y cruzar datos no estructurados con datos ya estructurados de analíticas, de farmacia, de lo que fuera, para poder obtener, al final, lo que nos interesa es obtener grandes bases de datos de las que nosotros somos capaces de trabajar, transformar esto no solo en algo puramente descriptivo, sino ser capaces de trasladar todo esto a una base de datos y poder trabajar con ella. Y esto es todo. Muy bien, muchas gracias, Laia. Aquí tenemos ya una pregunta de Juan Navarro. Muchas gracias, Laia. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Savannah, por ejemplo, y una de las conclusiones principales que saqué es que somos un desastre a la hora de recoger la información clínica de nuestros pacientes en las historias. Eso es claro, te dejan una cantidad de información por el camino que luego a la hora de querer explotarlo. Entonces, la pregunta es, o las cuestiones son, ¿tú crees que desde el punto de vista de educación médica deberíamos saber realizar un informe clínico en condiciones donde esa información quedará recogida? Y la segunda cuestión es, ¿podríamos desarrollar herramientas para que el clínico, a la hora de hacer esos informes, pueda, pues no sé si tirando de los códigos de las enfermedades, es decir, algo que automáticamente o semiautomáticamente te permitiera recoger esa información para luego poder explotarla? A la primera pregunta, Savannah funciona, el sistema de Savannah funciona algo al revés, no es de abajo arriba, sino que es de arriba abajo, es la primera diferencia. De hecho, te diré que la empresa que lleva esto, su objetivo es yo soy mejor que Savannah. Y es bien cierto que somos un desastre cuando escribimos en los informes de alta. Y una de las cosas que nos permitió esto a nuestro servicio es una llamada de atención a la hora de cómo escribimos los informes de alta. Así que es un control de calidad, fue un ejercicio de control de calidad muy importante. Y por supuesto que todas estas herramientas pueden llegar a descubrir un montón de cosas, pero no está de más que nosotros pongamos las cosas fáciles a la hora de poder explotarlas. La segunda pregunta era, que se me ha ido. Si el clínico... Estructuras de ayuda a que el clínico pues pique ahí en la casilla, te despliegue... Claro, esto aquí ya estaríamos estructurando datos. Ya no estaríamos hablando, ¿no? Es cuando tú cierras la posibilidad a unas determinadas palabras en una pestañita, ya no estamos hablando de texto libre, que es lo que hacemos con los informes de alta, a pesar de que, por ejemplo, en mi hospital sí que están estructurados en apartados. Esto te sale directamente, no los creas tú, los apartados del informe de alta. Tienen cierta estructura, pero si lo haces con pestañitas, obviamente habrá una parte de los datos de estos informes que ya estarán estructurados y ya no necesitarás hacer el descubrimiento de etiquetas. Y mezclar las dos cosas obviamente es lo ideal, ¿no? Poder mezclar el texto libre con el resto. Nosotros lo hacíamos en el hospital y el departamento de codificación junto con el departamento de informática, porque nosotros estamos informatizados a lo bestia, lo empezaron a hacer. Entonces, hubo un momento, yo creo que cuando empezaron a hacer toda esta serie de cosas que vosotros estáis haciendo de folksonomía y compañía, que había no sé cuántos miles de millones de informes en todo el hospital en los cuales ponían peso 1 talla 1. Peso 1 talla 1, todo no. Señores de 80 y tantos años ingresados por una insuficiencia cardíaca en una fracción de eyección del 20%, diabético no sé qué, diabético no, insuficiencia cardíaca no, patología cardiovascular no. Y el problema también radica en que la velocidad con la que nosotros hacemos los informes o la velocidad con la que vemos a los pacientes tampoco permite
muchas cosas como esas. Entonces, lo que te quería preguntar es, estos cosas que hacéis vos, o sea, esto de intentar codificar, como cuánto de posible es hacer del todo el texto libre, poder hacer una codificación masiva de datos. Entiendo que me preguntas por detectar etiquetas. Detectar etiquetas. Vale, la herramienta te detecta todas las etiquetas y en el fondo las que te resalta primero son las que se repiten más veces en los informes. Luego tú puedes introducir tus etiquetas, es decir, por defecto el sistema te da etiquetas que salen muchas veces. A partir de aquí, con toda el data quality que se tuvo que hacer detrás, terminas descubriendo que pacientes que deberían haber salido porque tienen ese diagnóstico no te han salido, y no te han salido porque alguien ha sido ingenioso a la hora de cambiar el nombre de la diabetes y le ha puesto de otra manera y el sistema no te lo ha detectado espontáneamente. Al final, claro, ¿hasta qué detalle consigues llegar? Estoy 100% segura de que no me dejé ningún paciente con el diagnóstico de diabetes. No, 100% segura no estoy. Creo que llegamos a hacer muchas cosas y a llegar mucho al detalle, pero las dos manos en el fuego no las puedo poner. Pero sí que hubo, para mí fue lo duro, ¿no? Todas las horas de trabajo de la detección de problemas previa. Y creo que llegamos a mucho detalle en eso. Laia, enhorabuena por el proyecto. Primera pregunta, ¿cuál es el futuro? Con ese trabajo tan intenso que habéis hecho, aunque sea en un periodo relativamente corto de años, creo que debéis explotarlo, ¿no? ¿Tenéis algún plan de trabajo en esos? Esto cuesta dinero, mucho dinero. Y de hecho el hospital, debo decirte que esta fue una experiencia que partió del servicio de nefrología, consiguiendo la financiación de manera externa. El hospital estuvo de acuerdo en que se explotaran los datos, ¿no? y cedieron, los escanearon, los subieron a la nube y todas estas historias. Pero ahora el hospital está trabajando con una empresa que hace NLP también, al estilo Savannah. Y esto queda en manos del Departamento de Investigación y Desarrollo del hospital. Así que desde nuestro ámbito de la nefro no hemos seguido trabajando con esto. Sí que estamos bajo el paraguas del hospital con toda el NLP, con una técnica un poco distinta a esta. Es importante que, eso siempre se insiste a los gerentes y a los jefes de servicio, y yo esto digo a mi gente, que codifiquemos, porque hay un trabajo que lo conocéis todos, que es de Marcello Tonelli, que está publicado en Lancet, que habla de la complejidad de las especialidades. Y hay 9 ítems, y de los 9 ítems, en 7 la nefrología es la más compleja. Eso tiene una implicación en nuestros recursos a la hora de pedir a nuestro gerente, etc. Entonces, si no codificamos, aunque sea enfermedad renal crónica y 4 diagnósticos básicos, no se van a creer que somos los más complejos, porque no es lo mismo ver una consulta de otra especialidad. Ahí está Salva, o si no se ha ido el digestivo, Salva Benyoc, y yo veo una consulta de digestivo, pone ser igual, y ya está, media línea. Y nosotros nos empeñamos en curar todo y tardamos 20 minutos con un paciente. ¿Pero por qué? Porque son pacientes más complejos. Yo creo que debemos de insistir en poner los códigos, aunque sea nos cueste el trabajo, pero eso seguro que nos sale una recompensa importante. Bueno, muy bien. Pues hemos llegado al final de esta mesa y hemos llegado al final de la reunión. Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo, creo que todos hemos aprendido una enormidad. Lo importante es que ahora lo podamos poner en práctica. Ya dijimos ayer en la introducción el agradecimiento a todos los que estáis aquí, a los ponentes, a los moderadores, a la SEN, a los técnicos, a la industria farmacéutica y a nuestros enfermos. Esperamos que pronto nos podamos volver a reunir y, sin más, ya sabéis que al final de esta reunión siempre hacemos una pequeña asamblea de lo que es el GenDiab, así que os invitamos a los que no tengáis una prisa grande a quedaros para asistir a esto. Gracias a todos. 5 minutos, 10 minutos. Gracias.